Entre Ríos es una confluencia de proyectos que explora continuidades entre cuerpos de agua, cuerpos humanos y territorios, reconociendo los ríos como sujetos activos que producen formas estéticas, transforman paisajes y modelan la memoria. Así se lee en el sitio web entrerios.net, la plataforma digital de un proyecto que abre canales, surcos y vertientes para el conocimiento multidimensional de las aguas en el mundo. Conversamos con Lisa Blackmore, Emilio Chapela y Diego Chocano, co-curadores de la exposición Live Streams, una iniciativa virtual que trasciende los caudales y se abre paso en torrentes digitales para brindar sensibilidad y conciencia acerca del agua, sus formaciones y la convivencia necesaria con la especie humana para un futuro habitable. Yo soy Ileana Ramírez y escuchas Tráfico Visual. Les voy a dar la bienvenida a Lisa Blackmore, Diego Chocano y Emilio Chapela, co-curadores y parte del proyecto Entre Ríos. De todas maneras, bueno, ustedes me van a explicar y esa es la razón de esta conversación para este episodio del podcast de Tráfico Visual, conocerlos más a ustedes, conocer más de este proyecto Entre Ríos, como una investigación que comenzó ya hace unos años de la mano de Lisa Blackmore, y entonces esta exposición, este desarrollo de plataforma digital y ahora una exposición que inauguró recientemente a finales de abril llamada Live Streams, donde se incluyen una serie de reconocidos artistas, incluyendo, creo que está Emilio también participando. Entonces, darle la bienvenida y los voy a presentar rápidamente. Bueno, Lisa Blackmore, una amiga de hace tiempo, vivió muchos años en Venezuela y gracias a su estadía aquí pudimos coincidir en varias colaboraciones, exposiciones acerca de toda la investigación de lo que era el estudio de la visualidad ciudadana, urbana, venezolana y latinoamericana. Entonces, bueno, Lisa Blackmore es profesora en Historia de Arte y Estudios Interdisciplinarios en la Universidad de Essex, Reino Unido, fundadora o creadora de este proyecto Entre Ríos y ahora co-curadora de esta exposición, y es más que una exposición, creo, de live streams. Emilio Chapela es artista visual, investigador. Su práctica artística explora las conexiones entre la ciencia, la tecnología y la ecología. Es curador invitado y artista de Entre Ríos. Y Diego Chocano es curador, investigador y escritor peruano que reside actualmente en Londres. Entonces, darle la palabra a Lisa, que la tengo aquí de primer plano, para que nos cuente cómo surge el proyecto Entre Ríos y en qué consiste propiamente. Bien, bueno, ante todo, muchísimas gracias, Ileana, por invitarnos a ocupar este espacio contigo y bueno, un gran placer reconectarnos también. Son muchos años de colaboración y bueno, me alegra mucho compartir estos espacios digitales contigo. El proyecto surge en el año 2018, realmente hacia finales del año. Se abre una convocatoria de financiamiento desde la Universidad de Essex a través de un fondo que se llama Global Challenges Research Fund, el Fondo de Investigación de los Desafíos Globales, que tiene la finalidad de apoyar proyectos de investigación con países socios que estén, entre comillas, trabajando hacia las metas de sustentabilidad de las Naciones Unidas. Y entonces yo en ese momento estaba en Bogotá, me encontré por casualidad con María Fernanda Domínguez, que es una joven investigadora y curadora que lleva un espacio independiente de arte contemporáneo que se llama Producciones Bucaramanga.
y hablamos de hacer un trabajo juntos. Justo se abre esta convocatoria y unimos un poco los intereses en lo que yo venía desarrollando en investigación en arte y medio ambiente, y ella pues que tiene una gran red de contactos en Colombia entre varias disciplinas, y compartimos un interés en unir a través de actividades expositivas, intercambios de saberes, expediciones, ¿no? Revisitadas, digamos, bajo una lupa más crítica contemporánea, de contacto directo con el territorio, para fomentar interés en pensar la sustentabilidad de los cuerpos de agua de la zona de Santander en Colombia. Y realmente empezó como un trabajo bastante preciso. Llevamos a cabo en julio del año 2019 una suerte de residencia colectiva de más o menos un mes en Bucaramanga, que consistió en la curaduría de una exposición con María Fernanda llamada Hidrografías, que también reunió a varios artistas importantes de América Latina: Carolina Caicedo, Leonel Vázquez, Teresa Mulet, que también se unió como diseñadora y conceptualizó junto con nosotras la identidad visual, digamos, del proyecto. Y llevamos a varios artistas de diferentes países y de Colombia a Bucaramanga a hacer una serie de recorridos de la mano de un colectivo llamado El Bodeguero del Campo, que tiene relaciones muy cercanas con grupos campesinos de las zonas de distintas cuencas, desde los páramos hasta una represa, una hidroeléctrica. Entonces la idea era eso, o sea, cómo se puede generar a través de las artes plataformas públicas muy permeables a diferentes saberes y comunidades internacionales, que vuelven más porosas las fronteras, tanto entre las naciones como entre las distintas disciplinas y prácticas y metodologías. Justamente en ese espíritu muy colaborativo, que antes existía mucho más permeabilidad entre las artes y las ciencias, y los contactos con comunidades. Entonces, así fue el inicio del proyecto, digamos, en su primera fase. Viendo la página Entre Ríos, que se lanzó, vamos a decir, oficialmente el 29 de abril o el 28 de abril, o sea, hace poco, recientemente, con todo el material, con las colaboraciones, con algunos de los videos. Estuve revisando algunos de estos documentales o bueno, trabajos que son de verdad muy interesantes. Y hace poco, hace minutos, vi el de Emilio, impresionante, sobre el salto Tequendama, y como toda esa relación y esa aproximación desde también de otra visión, ¿no? Desde el arte. Como, hablando de arte también, cómo se unen eh, Emilio y Diego a esta cocuraduría de live streams y al proyecto de Entre Ríos. Y tal vez me pueden explicar un poco, para yo despejar también la duda, si esta colaboración de Emilio y Diego también forma parte de Entre Ríos como proyecto, o es solamente puntual para esta exposición. Si de repente comienzo y les paso la palabra a los dos después, solo para decir que justo después de el proyecto en Bucaramanga se había siempre el deseo de seguir con actividades, desplazándonos a otros países y generando otras conexiones en torno a otras cuencas. Entonces teníamos para principios del año 2020 dos proyectos: uno en Perú, donde los colaboradores de Colombia se irían a Lima y se conectarían con más artistas y estudiantes de arte y otros investigadores allí alrededor de la cuenca del río Rímac, y con Emilio pues otro proyecto en México. Entonces la idea era esa suerte de organismo que va mutando, que está muy vivo y que se van uniendo personas afectas a estas metodologías, y que le da una posibilidad de crecer y como un delta desplazarse, ¿no? Como por varios países. Y luego pues nos golpeó el COVID como a todos, y entonces quizás Emilio y Diego pueden comentar lo que pasó después, ¿no? con estos planes. Sí, quizás comienzas tú, Emilio, que tú ya te uniste, creo, cuando yo me uní. Sí, yo llevaba un tiempo como artista trabajando con algunos
temas comunes al proyecto. Sobre todo había hecho algunas obras en relación al río Usumacinta. Ahí llegué un poco por accidente, ¿no? Mi interés estaba en otros temas, en lo geológico, en otros temas, en la astronomía, en la ciencia. Yo siempre he trabajado muy cerca de la ciencia. Estudié matemáticas unos años, entonces siempre he estado un poco cerca de ahí. Pero tenía yo la inquietud de hacer un proyecto sobre el Usumacinta, y conforme más lo pensaba y lo proponía en espacios, me daba cuenta de que el proyecto me pedía la colaboración o sea, no podía hacerlo yo solo, no veía ningún sentido en hacer una reflexión personal de lo ecológico, ¿no? O sea, quería yo hablar de lo ecológico, de un sistema complejo, de una cuenca de intercambios humanos, no humanos, vegetales, animales, y de repente proveer solo una interpretación personal de eso me parecía como que se quedaba corto, ¿no? Y entonces se dio de una manera muy interesante y muy natural esta alianza con Entre Ríos. Entonces, efectivamente, el live stream, esta exposición vino después, ¿no? Pero Entre Ríos, Lisa en particular, pues también fue como muy generosa en dar cabida a este proyecto, ¿no? Dentro de la plataforma de Entre Ríos. Entonces, pues nos subimos y justo cuando ya Diego me explicará quizá cómo es su experiencia, pero en el momento en el que nos subimos, pues con viajes ya programados, con artistas prácticamente confirmados, llegó COVID. Y entonces, a modo como de sesión de emergencia, nos juntamos los tres y bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Qué vamos a hacer para seguir haciendo algo? Y la pregunta tuvo que cambiar de inmediato, ¿no? Era, ya no podemos ir a los ríos, ya no tenemos la capacidad de ir ahí y sentir los ríos, pensarlos con proximidad. Y de repente, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues pensar en otros modos de acercarnos, de generar vínculos íntimos con los cuerpos de agua. Y ahí pienso yo que ante una restricción, pienso yo que se abren un montón de posibilidades, ¿no? Y como que hay un redescubrimiento para lo que sirve la comunidad de Entre Ríos, ¿no? Entonces, finalmente, lo que quisimos fue como nutrir una comunidad que Lisa había como, que estaba ahí, ¿no? Que llevaba unos años trabajando junta, pero era sumarla con nuevas preguntas, ¿no? Entonces, más o menos ese es como, por lo menos, las inquietudes que llegaron a los Usumacinta. Luego puedo hablar ya de mi proyecto específico, ¿no? Pero creo que vale la pena primero hablar de Entre Ríos, ¿no? Puede ser chévere también que Diego hable un poco de qué fueron las dinámicas que hicimos, ¿no? En este espacio virtual cuando empezamos a reformular el proyecto a partir de abril, básicamente, ¿no? Sí, no, exacto. No, yo me junté más o menos abril, mayo, o sea, ya cuando había golpeado COVID, digamos. Pero yo soy colega de Lisa en la Universidad de Essex, trabajo como curador asistente de una colección de arte de América Latina. Y Lisa, como investigadora, trabaja bastante con esa colección. Habíamos trabajado juntos ya. Yo trabajé con ella para una muestra que hicimos en 2020 de Carolina Caicedo. Entonces ahí como que ya teníamos experiencia trabajando juntos, y en mayo, cuando el proyecto ya había cambiado o estaba por cambiar, me contactó para ver si me quería unir al grupo y obviamente dije que sí. Entonces sí, a partir de, no me acuerdo cuándo comenzamos a juntarnos todos con la comunidad que armamos o que, bueno, Lisa armó. Pero fue así más o menos a partir de mayo, junio, julio, o sea, el verano acá en Europa, ¿no? Y hicimos un programa
encuentros, discusiones, eso, ¿no? Más que nada discusiones entre todos los artistas, investigadores, activistas que forman parte del grupo e intentamos traer a gente que fuera del grupo también para que conversen sobre sus distintas prácticas y eso también, o sea, investigadores, artistas, de todo. Y armamos un programa intenso, de 6 meses creo que duró, con más o menos 2 encuentros por semana, cada 2 semanas, así fue más o menos. Y la idea era nutrir los proyectos que al final iban a salir en esta plataforma digital que acabamos de lanzar. Y nutrirlos a través de, como dijimos, discusiones, charlas, así. Y eso duró más o menos 6 meses, creo que de junio hasta noviembre. Y en noviembre ahí ya comenzamos a armar bien los proyectos, o todos comenzaron a armar sus pequeños proyectos de investigación que ahora pueden ver en la página. Gracias, Diego. Es muy interesante porque veo la reunión no los conozco a todos, pero una gran cantidad de artistas colombianos, sobre todo. Me imagino que es también por la primera parte, la primera etapa de Elisa, del trabajo que hizo con María Fernanda. Y bueno, hay no solamente Carolina, hay una gran cantidad de Carolina Caicedo, sino otras colaboraciones, no solo a nivel audiovisual, sino también de lecturas, de investigaciones, tal vez antropológicas. Es un compendio bastante completo e integral de las preocupaciones que existen acerca de, bueno, del agua, de los cuerpos, de los caudales, de los cuerpos líquidos. Y sobre eso también quería preguntarle a Lisa, porque ¿en qué momento también surge para ti esa preocupación de abocarte a, y como lo llamas también en uno de tus videos, de hacer esa inmersión, ¿no? Un poco tomando el nombre de uno de tus videos, de tus trabajos que están en línea en la página de Entre Ríos. ¿De dónde surge también esa inquietud por los problemas que están ocurriendo con el agua y con la acción también del humano en el agua o acerca del agua? Sí, bueno, la historia es un poco larga, digamos, en cómo se da forma a este canal, digamos, de investigación, pero más o menos en el año 2017, yo diría, 16 tal vez, yo ya estaba trabajando a raíz del trabajo que hacía en Venezuela sobre la dictadura militar de mediados del siglo, de los restos materiales de esos espacios, no solamente de la apología del régimen, sino también de sus distintas formas de violencia, y venía trabajando en la zona del delta, en la cuenca del Orinoco. Entonces ya estaba empezando a ver la relación entre una vida material, de una memoria, de una dimensión de violencia política, donde la vida propia del río, sus subidas, sus bajadas, su capacidad de borrar espacios donde había tenido lugar una violencia, me volcó mucho a esa cuestión ecológica, ¿no? de cómo hay una agencia en la materialidad de lo no humano, de cómo eso le da forma a nuestros relatos, nuestras identidades, nuestros discursos, nuestros espacios, donde convivimos en una comunidad más que humana, ¿no? Al final. Entonces, eso fue, digamos, el inicio, y luego empecé a trabajar bastante con la planta hidroeléctrica del Guri. Los que estuvimos muy cerca de Venezuela recordaremos un gran apagón en el año 2016 que dejó al país por mucho tiempo casi sin electricidad. Hay una dependencia absoluta sobre la cuenca del Orinoco, el río Caroní, para proveerle energía a 2/3 de todo ese país. Entonces eso realzó sobre todo la dimensión de cómo los cambios de patrones climáticos, de cómo lo imprevisible de lo que acontece en el medio ambiente influye en espacios pues, urbanos, en sistemas
político-económicos y sociales. Entonces, digamos, todo esto de ese estudio caso muy, digamos, puntual, ¿no?, del guri, de la planta hidroeléctrica, empieza a detonar en mí una serie de preguntas de investigación que tienen que ver con cómo los humanos crean sistemas hidráulicos que le dan tecnologías e imaginarios y formaciones estéticas que controlan los cuerpos de agua. Entonces, esto lo empiezo a trabajar en varios planos y en varias otras colaboraciones también. Hicimos un proyecto con Liliana Gómez en Zurich de un libro sobre ecologías líquidas y bueno, todo al mismo tiempo pues empieza a entrar ahí el interés en investigar esto y crear programas de estudios en la misma Universidad de Essex, la colaboración con Carolina Caicedo, que no está en Entre Ríos, pero sí hicimos trabajos con ella desde Essex. Tiene que ver con eso, con pensar esas culturas del agua que tenemos los humanos en una larga historia. Y realmente es un trabajo también literalmente inmersivo porque yo desde muy pequeña soy una persona que nada, amo el agua, nado con mucha frecuencia y también me interesa la posibilidad de esos contactos muy directos con el medio ambiente, de estar en medio de un ambiente como una relación que desplaza el énfasis que tenemos sobre la razón y lo lleva a un plano más de lo sensual, de los sentidos, como productores, ¿no?, de saberes, ¿no? Entonces eso al nivel, digamos, de métodos de investigación, de cómo pensamos la relación de lo humano con lo no humano, abre muchas otras preguntas que luego pasan por el cuerpo, ¿no?, y nos ayudan a entender que hay interrelaciones e interpermeaciones entre nuestros cuerpos y otros cuerpos líquidos que nos afectamos mutuamente y tenemos una corresponsabilidad, por ende, ¿sí? Entonces, digamos que todo en ese sentido, pues no puede no ser un trabajo inmersivo cuando uno se da cuenta que si la base de la posibilidad de la vida es el agua, es lo líquido, si venimos del agua, entonces creo que empieza a ser difícil no ser inmersivo en estas metodologías. ¿Y en qué momento o por qué la intersección con el arte? Y tal vez no dejarlo como una investigación interdisciplinaria con abordajes tal vez desde lo científico, desde lo social, inclusive porque es un problema político, o sea, una política internacional. Los problemas que surgen a través de estas cuencas de la energía. ¿Cuál es la razón para hacer ese cruce con el arte? No sé si Emilio me quisiera, desde su práctica artística, hablar un poco de eso, o bueno, lo dejo libre para el que quiera comentar. Yo creo que la investigación artística, curiosamente como artista, en algún momento tuve la necesidad de regresar un poco a investigar, de repente como a empaparme de nueva literatura, porque me sentía un poquito como trabado, ¿no? Y con el tiempo encontré la investigación artística como un mecanismo, una herramienta muy interesante para hacer obra y para pensar y para escribir y para hacer un acercamiento un poco más quizá incluyente, ¿no?, de varios aspectos al mismo tiempo, de lo científico, de mis intereses por la ecología, en las cosas no humanas. Entonces, de repente fue una gran herramienta en lo personal, pero se ha vuelto una gran herramienta. Pero cuando aparece COVID y tenemos que repensar, digo, ya dentro de Entre Ríos, ya con el arte incluido, ¿no?, ahí, que eso quizá Lisa nos puede explicar finalmente por qué a través del arte en Entre Ríos,
Pero una vez que nos preguntamos cómo intimar con los cuerpos de agua a distancia, nos pareció que cobraba más importancia aún la práctica artística. La práctica artística tiene como, yo creo, la gran facilidad de coordinar varias otras disciplinas, ¿no? Como de ayudarnos, también ayudar a ver en sitios donde no estamos viendo, donde las disciplinas no están viendo por costumbre, por inercia, status quo, la razón que sea, digamos, hay una costumbre, un orden dado. Y creo que el arte de repente puede ¿cómo se dice? Agitar un poco y señalar hacia otros lugares. Entonces, me parece que es una gran herramienta como para conducir los esfuerzos interdisciplinarios que nos interesan en Entre Ríos. Y creo que ha sido, hablando específico de Entre Ríos, ha habido algunas entradas que a mí me parecen muy interesantes donde de Sandra Rosenthal, por ejemplo, como antropóloga, de repente tiene como el reto de ser guiada, de dejarse guiar por metodologías del arte, ¿no? Y con resultados muy interesantes para ella, ¿no? En voz de ella. Bueno, resultados también muy interesantes para Entre Ríos, ¿no? ¿Cómo puede pensar de otro modo su propia práctica un antropólogo o un científico? O creo que por ahí. Bueno, es un poco eco lo que dijo Emilio, ¿no? Que el arte me parece que está en una buena posición de crear diálogo, generar diálogo entre las ciencias, digamos, naturales y las ciencias sociales también, ¿no? Y eso me pareció una parte importante de este proyecto. Y sí, como dijo Emilio, un antropólogo tal vez tuvo que pensar en términos, digamos, más artísticos. También creo que a partir de este proyecto, algunos artistas, por ejemplo, Genieta Barsi, que bueno, su cuerpo, sus obras y su práctica ya hablaba bastante con el arte, ¿no? Conversaba bastante con la ciencia, pero creo que a partir de Entre Ríos también y reuniones con Lisa y con nosotros, también como que se empapó bastante en la ciencia, sin eso también bastante. O sea, creo que a través del arte hemos generado un diálogo interesante entre bastantes disciplinas. Y quizás lo único otro para agregar ahí es la dimensión curatorial de este proyecto, ¿no? Que va en varios sentidos, me parece, que no solamente se limita a pensar en el acto de hacer exposiciones, porque también otra fuerte que tiene el arte es su dimensión pública, ¿sí? Su dimensión de abrir plazas públicas, ¿no? Y eso puede ser tanto en la realización de este tipo de comunidades que nos reunimos, de cambiar conocimiento, de conectarnos, de generar, ¿no? Esos enjambres que generamos entre países, saberes, cuerpos de agua, pero también de invitar a otros, ¿no? A entrar en esos espacios y poder entonces permeabilizarnos más, ¿no? Y el arte tiene esa función y tiene la gran ventaja de no necesariamente apegarse a una serie de lineamientos de procedimientos del saber, sino de permitirse una fluidez, a veces lúdica, a veces irónica, a veces muy activista, ¿no? O sea, va cambiando de sus herramientas y eso genera también, yo creo que un espacio que tal vez sea más dado, ¿no? A que la gente se sienta que quiera vivir. En el mejor de los casos puede ser así, no siempre es así. Pero sí veo mucha fuerza en el arte como en su dimensión pública, ¿no? Colectiva, de generar esos espacios donde tal vez nos permite no sentir tanto las barreras entre disciplinas, ¿no? Para podernos encontrar. Y eso es un poco lo que creo que nos interesa con este proyecto.
Sí, bueno, hacía la pregunta porque de igual forma creo que, y ustedes lo han mencionado, y creo que es aparte de la naturaleza del agua, permite esa porosidad. Ya Lisa lo mencionó y creo que también estamos en una época donde la práctica curatorial o la investigación ir un poco más allá de esa referencia tradicional del arte, sino o abrir el compás para escuchar tal vez un testimonio o también la tradición de lo visual, del paisaje, o sea, es determinar y aproximarse en este caso, a los cuerpos de agua de formas muy ambivalentes. Pero entonces vamos a conocer más de lo que sería la exposición, que es una exposición, vamos a decir, híbrida o mixta, que se lanzó con la plataforma y que también tiene una programación muy rica en lecturas, en meditaciones. Vamos a entrar de lleno entonces a lo que sería live streams. Bueno, estamos en bueno, no sé si esta es la tercera o la segunda fase de este proyecto ahorita, pero estamos en otra vuelta que comenzamos recién creo que en febrero, y que nos está permitiendo desarrollar una serie de actividades para el año 2021. Y la primera de estas es la exposición que, bueno, fue una invitación también que Jess Twyman, la directora de la Galería de Art Exchange, le hizo a Diego como curador de la colección de Scala, de hacer una exposición en la universidad, y Diego nos vino con la propuesta de hacer algo con Entre Ríos también, y un poco triangulando nuestras energías. Um, y, y, bueno, queríamos aprovechar la posibilidad, ¿no?, de una actividad curatorial que fuese justamente, como tú dices, un poco híbrida, ¿no? Como ya este es un proyecto que conecta gente en varios lugares, no tiene un sitio físico ¿no?, que es su casa, sino que es una suerte de proyecto bastante nomádico. Nos pareció una fuerza realmente hacer una curaduría que fuese en parte en una galería física en la universidad, con una comunidad específica, y también crear entonces este ambiente digital que es la extensión de una suerte de laboratorio constante donde estamos trabajando nosotros. Entonces aprovechamos la relación de colaboración que tenemos con David Medina, artista colombiano y gran artífice de animales digitales que trabajan con inteligencia artificial, que echan mano justamente de las posibilidades, las aperturas que tenemos en esta vida bastante híbrida que habitamos ahora más que nunca. Entonces, esa es otra dimensión también, digamos, de esto que vemos como el live streams, ¿no?, como concepto aborda, ¿no?, esa hibridez de los flujos de data, ¿no?, la fluidez de nuestro mundo digital, que nos desplazamos entre lugares físicos y reales, y la cuestión pues muy material y muy vivencial de los ríos y las mareas que nos habitan, que nos conforman y entre los cuales también nos movemos. Entonces ese era el punto partido, y quizás, bueno, Diego y Emilio pueden hablar más de los otros componentes de la expo y su programa. Eso, ¿no? Sí, fue para nosotros también creo que súper importante la fase anterior del proyecto, que era más o menos armar esa plataforma digital. Como mencionó Emilio, también era cómo acercarnos a los ríos estando lejos, ¿no? O sea, tenía una dimensión digital, virtual, inevitable, y que, bueno, al final nos dio bastantes oportunidades, ¿no? Pero queríamos como que mantener eso y en esta fase del proyecto, y también reflejar eso, nuestra realidad ahorita, que bastante es presencial en lo físico, pero bastante también se está llevando a cabo en lo virtual, ¿no? Y también lo vimos como una oportunidad creo que gran parte de este proyecto es intentar alejarnos de pensamientos binarios, de dualismos, digamos, y queríamos
eso, como que lo virtual se refleje dentro de ese espacio físico y que también que lo físico, lo somático esté presente en lo virtual. Entonces, hemos armado con esta exposición, también hemos armado un programa público con bastantes eventos semanales que se llevan a cabo en Zoom, que cualquiera puede atender, o sea, pero que tienen bastante que ver con el cuerpo, ¿no? El primer encuentro que tuvimos fue la semana pasada. Hicimos ejercicios de respiración con la artista Genieta Barsi de Perú. Y también vamos a acabar con Leonel Vázquez, artista colombiano, haciendo una sesión de meditación. Entonces, sí, tenemos esa exposición y aparte un programa armado que también refleja esa hibridez, digamos. Ahí, bueno, no sé si alguno de ustedes iba a complementar la información sobre la exposición, pero hay unos aspectos que, por ejemplo, decía Emilio, que ha repetido varias veces sobre la situación de pensar, ya que no se puede estar, aproximarse, de qué manera, ¿no? Cómo replantearse la mirada hacia el lugar, hacia el río, hacia la cuenca, hacia estas formaciones hidrográficas, y que ese acto es clave, ¿no? La mirada. Cómo lo visualizamos. Entonces, no sé si Emilio como artista puede, bueno, desarrollar un poco esa idea, porque después también quisiera que todos me dijeran cuáles han sido todos estos retos, ¿no? Ya, inclusive para ustedes, para trabajar, tener que recurrir a los flujos virtuales, a estas comunicaciones que conozco a David y lo hemos hablado en otras oportunidades, es otra esfera, ¿no? Otra esfera de acción. Este medio que nos comunica, que tal vez a veces nos separa, pero que tenemos que definitivamente empezar a entender, a procesar, a asimilar y a incorporarlo. No decir que esto es como tal vez temporal, sino, bueno, acogerlo a nuestras vidas, porque tal vez quede allí y hagamos otros descubrimientos que serán beneficiosos. Pero volviendo a lo de la mirada con Emilio y en su propia obra, ¿cómo lo has resuelto? ¿Cómo lo has pensado y cuáles han sido esos desafíos? Pues mira, a mí cuando digo, perdón que siempre empiezo así, pero cuando llegó COVID, un antes y un después. Exacto, no, pero yo pienso que no cambia radicalmente la vida, pero sí algunas ideas, ¿no? Y la primera cosa que a mí con la que yo reaccioné de una manera personal es esta idea del distanciamiento social, ¿no? Se hablaba mucho de social distancing y yo de repente como que en una reflexión personal decía, ok, es una restricción física, ¿no? No tendría por qué ser social, ¿no? O sea, ¿cómo podemos mantener nuestros vínculos sociales con otras personas y eso se puede extender a vínculos con otras cosas que no son personas. Y casi de manera inmediata nos volvemos el mejor acompañante de una computadora, ¿no? Del Zoom, digamos, eso parece que lo incorporamos de una manera muy natural y no vemos el distanciamiento, de hecho nos volcamos hacia, ¿no? Y entonces, bueno, a mí de repente como que me parecía interesante decir qué podemos hacer a pesar del distanciamiento físico. Y creo que eso explica algunos proyectos en los que me involucré, pero también creo que las ideas que hemos discutido en Entre Ríos y para la creación de live streams y de los siguientes eventos, ¿no? Entonces, de alguna manera es qué posibilidades tenemos. Y ahí la idea de comunidad es lo que tiene sentido, ¿no? Es a través de pláticas y conversaciones y performance y obras de arte, es el modo en el que nos podemos acercar.
Y en lo personal, pues el plan, yo no tenía un plan de hacer una obra para live streams ni para Entre Ríos. O sea, digamos, de alguna manera el proyecto estaba planteado como una idea de crear una comunidad y de tener estas ideas, ¿no? Y fue interesante que un día tuve un sueño sobre el salto del Tequendama y me pareció como muy interesante explorarlo, porque la mayor parte de los artistas de Entre Ríos a los que habíamos comisionado una obra, muchos de ellos ni siquiera habían ido a un río, a uno de estos ríos, y tenían que hacer el ejercicio de trabajar con un cuerpo de agua que no conocían de manera táctil, ¿no? En proximidad. Y entonces de repente como que me pareció interesante el reto y además como reto como artista, no solo de repente trabajar con la idea de los sueños y trabajar con toda la información que habían surgido de esta red de Entre Ríos. O sea, como poner en práctica como artista lo que esta comunidad me estaba dando como metodología, ¿no? Entonces, más o menos así fue y bueno, hice este texto ilustrado con imágenes y así terminó la obra que después incluimos en la exposición. Bueno, para aprovechar, no sé si puedes explicar un poco para quienes nos escuchan y tal vez ese va a ser un ejercicio también como un relato de ese sueño, porque bueno, la pueden apreciar en la página en live streams y en Entre Ríos, de la página de la exposición, pero si nos las puedes explicar un poco en qué consiste esa obra tuya. Pues digamos, los invito a que lean el texto, pero en lo que creo que es relevante ahora es que en una de las sesiones hubo 2 sesiones importantes de Entre Ríos. Una sesión nos platicaron 2 investigadores de la Uniandes sobre igual ahorita podemos dar los nombres completos, porque ¿tú los recuerdas, Lisa? Sí, es Luis Botero, Luis Camacho Botero y Johanna Husel, que son respectivamente un hidroingeniero de la Uniandes y una microbióloga, y ambos expertos en entender las pulsaciones de este cuerpo de agua, el río Bogotá, que es un río muy agónico, muy poluido, contaminado, y compartieron con nosotros, pues abrieron ventanas realmente alucinantes sobre la vida y el sufrimiento de este río y cómo se trata de autocurar, ¿no? Es un poco lo que compartieron en esta sesión que mencionó Emilio. Sí, y a mí se me quedó también un poco como parte de los experimentos todo el código de color que usan para el análisis de la contaminación de los ríos, de la oxigenación, la conductividad, y entonces, bueno, me parecía como haciendo resonancia en el público venezolano. Digamos, hay como había un valor cromático bien interesante en términos de abstracción geométrica y de color. Y entonces se me quedaron esas imágenes. Y yo, si hablamos de los sueños, ¿por qué no hablar del inconsciente, no? Se me quedaron ahí, ¿no? Y luego, bueno, tuve una conversación, muchas conversaciones en Entre Ríos donde hablamos del salto del Tequendama como realmente símbolo, ¿no? Símbolo de tanto de la grandeza del río como también de su estado de agonía actual, ¿no? Y entonces, bueno, hablando de esos símbolos, esos colores, se mezclaron en mi sueño y de alguna manera empecé a hacer líneas de colores un poco como quizás siguiendo los flujos de ríos o de cascadas, pensando en el salto del Tequendama, no necesariamente con la idea de copiarlo, ¿no? Como de hacer sino pensando en los ritmos de los flujos, porque no me interesaba el ejercicio de representación únicamente, exclusivamente,
sino estos ritmos. Entonces, en esencia, lo que hice fue una serie de dibujos donde vemos una línea junto al lado de la otra, que también tiene que ver con el distanciamiento del que hablaba hace rato, el distanciamiento, la proximidad física. Cada línea está junto a la otra, ¿no? Trato de no dejar ningún espacio, y bueno, y eso se va transformando, mi pulso va transformando estas ondas, estos flujos de color en ejercicios abstractos. Y finalmente en la exposición lo que se puede ver en la sala es uno de estos dibujos, pero bueno, una pintura en canvas, en lienzo, y cae desde el techo. Ahí, digamos, sí hay un gesto de representación un poco, cae como una cascada, pero finalmente pues son los propios flujos de mi mano, ¿no? Eso es lo que podemos ver, sí. También quería, bueno, mencionar a propósito de que Emilio está participando en la exposición, pero también podemos mencionar a Tania Candiani, Calderón y Piñeros, Eulalia de Valdenebro, Genieta Barsi, Alejandra Ortiz de Ceballos, Leonel Vázquez y Jorge Clavijo y Diego Piñeros, aparte de las obras de la colección, como dijo Diego, de la colección de arte de América Latina de Sex Escala, de los artistas de Alberto Baraya, María Elvira Ascayón, Teresa Pereda, Marta Niclaus, Cintia Soto y Alejandro Jaime. Para, bueno, mencionarlos a todos los quienes componen este proyecto Live Dreams, y que, bueno, pueden apreciar en la página donde están todos los datos completos de cada una de estas obras. Emilio mencionó una palabra muy interesante, el ritmo, ¿no? Y el distanciamiento, pero lo que es la persona o el ser humano y los caudales de los ríos o de las aguas son mucho más veloces. Y el ritmo del ser humano es un poco más, tal vez más lento en tiempos, habría que ver en qué medida, ¿no? El tiempo histórico, pero hay también como unas semejanzas. Esos ritmos del hombre del hombre o ser humano o de la persona, como esas relaciones con el agua y con el ser humano. Por ejemplo, en este proyecto, ¿cómo se abordan? Porque, bueno, a veces hay gestos también de las personas que son veloces y hacen daños profundos, hacen daños terribles, y es lo que hemos estudiado, he aprendido un poco con lo del Salto Tequendama y el río Bogotá, que está sumamente contaminado, pero bueno, hay muchos otros ejemplos. Entonces, ese paralelismo que se establece entre el cuerpo del ser humano y los cuerpos de agua, quisiera que hablaras algo sobre eso. Bien, sí, es una pregunta fascinante la que haces, porque va al meollo de esto, yo creo. O sea, el COVID, si COVID es nuestro parteaguas actual, creo que abre un espacio-tiempo enrarecido, que estamos todos tratando de habitar mal que bien, ¿sí? Y en este espacio de extrañamiento con nuestras propias vidas, nos hemos visto en un relantamiento, nos hemos visto ralentizadas las vidas y a la vez aceleradas, ¿no? Nuestro mayor consumo quizás de lo digital nos está exponiendo también como a una velocidad que olvida que somos cuerpos físicos, ¿no? Que un poco aísla esa experiencia en la vida, de lo vital, de las pulsaciones, etc. Ya un ritmo que va tan rápido como la transmisión de data en ceros y unos, ¿sí? Entonces, al mismo tiempo, estamos viviendo un momento que es producto de esa misma velocidad, o sea, el descalabro ecológico actual, la relación del surgimiento de COVID con la penetración humana en ecosistemas sumamente frágiles y esos contactos que eso produce en tanto circulación de tipos de consumo, de economías globales, de hiperurbanización, etc. Es imposible nosotros separar
el momento que estamos viviendo de esos ritmos muy asincopados y a veces muy, muy rápidos, como tú dices, pero también parte de una historia de larguísima data de siglos que le pertenece a un paradigma colonial extractivista que pone en acción justamente este tipo de penetración en ecosistemas. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos, ¿no?, a este momento de estos ritmos, donde estamos viviendo además como cuerpos sensibles y vulnerabilizados hacia ¿no?, una situación epidemiológica que nos hace aún más conscientes de nuestros propios pulsos y nuestra vitalidad puesta en jaque, como también, ¿no?, habitamos ese espacio críticamente y plenamente. Y eso es un poco, digamos, el panorama grande de las preguntas que quisiéramos hacer en esta exposición, digamos, en un sentido más reflexivo, quizás, pero también activo. Algunas de las obras que están en la exposición piensan esa macrohistoria de la intervención humana en territorio, que es parte de esta situación que estamos viviendo en este momento. Hay que mirar con un lente largo para pensar en eso. Y otras experiencias en la exposición y otras prácticas artísticas que hemos comisionado tienen que ver con la invitación hacia la gente a habitar espacios, cohabitar con nosotros, espacios donde es posible entrar en el cuerpo propio, experimentar los ritmos cambiantes de nuestras propias pulsaciones y nuestros propios flujos líquidos, de manera de tratar de también ir saliendo de nuestros cuerpos hacia los contextos que habitamos, que son colectivos, sociales, políticos, económicos y epidemiológicos. Entonces queremos hacer esos vasos comunicantes y de nuevo el arte permite hacer eso, ¿no?, porque trae a través de la especulación o a través de lo somático y lo colectivo la posibilidad de darnos vicariamente o muy físicamente esa vivencia de una vitalidad rítmica compleja, ¿no?, que nos pertenece y que es parte de nuestra historia como humanos que vivimos en un territorio que ahorita está en una situación de fisura, de quiebre, ¿no? Y por eso me parece interesante también que tú preguntas, ¿no?, por no solamente lo visual, sino lo demás, o sea, y Emilio dice que no es solamente el acto de representar, es cuestionar el propio modo de vivir, el modo de habitar, ¿no?, juntos y cohabitar. Generando también, la curaduría hace eso, ¿no?, es la espacialización de ciertos artefactos culturales y también es la creación de espacios de convivencia donde podemos ocupar un ritmo común. Y ese ritmo común es donde nos permitimos conversar, intercambiar, pensar, imaginar también otros futuros, soñarlos si es necesario y ser críticos, ¿no?, con cómo estamos viviendo y hackear un poco la velocidad de la vida digital a través de los espacios digitales. Creo que es otra de las potencias que queremos explotar, ¿no?, en este momento de la hibridez que tiene este proyecto. Entonces sí, la cuestión del tiempo es fundamental en todo esto. Y me parece muy importante, además de todo lo que has expuesto, que es muy valioso, el hecho también de, no sé si usar la palabra traicionar, pero la historia en el sentido de recordar a través de todos esos testimonios lo que fueron tal vez estos lugares, invitar a lo que, como tú dices, a habitarlos nuevamente, pero de forma consciente y tener una perspectiva, ¿no?, de lo que, siendo cuerpos frágiles, tanto el agua como el ser humano, hacia lo que nos depara. Bueno, en los próximos tiempos, ya no vamos a hablar de años porque todo es muy dinámico. Y hablando de eso, quería preguntarles si Entre Ríos entraría en una nueva fase, están en proyecto de otra exposición, querrán
tocar otros ejes también, porque bueno, es un mundo, un universo infinito, ¿no? Y las relaciones también que se pueden hacer con el ser humano o con otras circunstancias de nuestro entorno. Entonces, me gustaría saber cuál sería hablando de fases o esas nuevas etapas de Entre Ríos y de esta exposición que tienen ahora. Perdón, sí, no, Lisa. Y no, lo único que voy a decir es que el trabajo nunca termina, ¿no? Son fases, pero todos, digamos, se van ¿no? Como un delta, interconectando. Y justo estamos en las últimas etapas de la primera publicación digital diseñada por Teresa Mulet, que es el resultado de la experiencia en Bucaramanga, que próximamente pues va a estar disponible en la plataforma digital de Entre Ríos, y ese sería, digamos, uno de los componentes, y Emilio creo que puede hablar de otros de los proyectos que tenemos para este año. Como que esta etapa, efectivamente no se acaba, pero esta etapa, siguiendo metáforas de agua, pues es un poco como la llegada al mar del proyecto Entre Ríos, ¿no? Pero con llegar al mar no significa que ahí se termina, ¿no? Que el agua se evapora y regresa y digamos hay ciclos constantes. Pero en esta etapa como de salir al espacio público que hablaba Lisa hace rato de manera muy importante que tiene el arte, ¿no? Es como generar un espacio público para la discusión y el debate y el afecto. Tenemos live streams, es la primera de esos eventos, y en septiembre vamos a tener en el Museo del Chopo, lo digo, va a ser digital, pero es una invitación del Museo del Chopo en México. Vamos a tener un encuentro virtual, ¿no? Ahí no va a haber exposición. Fue planteado como una exposición y terminó siendo un encuentro virtual. Y me parece que dadas las circunstancias, creo que es mejor. Es mejor porque nos podemos otra vez discutir un poco más sobre estos modos de hackear que hablaba Lisa, sobre alentarnos o reflexionar cuál es la posición del cuerpo, ¿no? En este, digamos, este nuevo mundo, ¿no? Entonces sí, eso es en el mes de septiembre. Y seguiremos la idea un poco de Entre Ríos. Creo que pueden alguien ayudarme con eso, pero es seguir, que sea una comunidad abierta a otros ríos, a otros artistas, ¿no? Sí, ahí en la plataforma hay un mapa donde salen, digamos, dónde están hechas todas las entradas, ¿no? Y entonces eso, es la idea, ir creciendo ese mapa, ¿no? Y también queremos para socializar la plataforma, comenzar a hacer navegaciones donde gente que esté interesada en la página y en navegarla, encuentren vínculos o cosas de interés, ¿no? Entre las diferentes entradas, y hemos comenzado a hacer eso con investigadores como Alex Herrera, un investigador peruano en Uniandes, en Colombia, donde se filma como que navegando la página y encontrando esos vínculos, conexiones entre las diferentes entradas, pero desde su punto de vista. Y nos encantaría crecer esa parte de la plataforma, ¿no? Tener a gente distinta haciendo esas navegaciones. ¿Está en mente tal vez hacer convocatorias o invitar a artistas de otros países de Latinoamérica? Hablando, ya que estábamos hablando de Colombia, por ejemplo, de Venezuela, que está muy cercano y forma parte también como de las primeras indagaciones de Lisa, o de otros países en el continente, que eso era una inquietud que tenía. Y también ya que hablabas de estas interacciones con la página, que me parece muy interesante esa idea y de
o esa imagen de ver el cuerpo del río, el cuerpo de agua, también como verlo desde distintos ángulos. Entonces, bueno, el hecho de grabar en términos hackeos, un poco hacer ese tipo de intervenciones un poco no convencionales en estos medios, me parece muy relevante en función de la imagen que nos puede dar un cuerpo hablando de cuerpos de agua o yo digo caudales, pero bueno, pueden ser, como decía Emilio, no todo termina en el mar, pero allí pueden haber otros movimientos. Entonces, con respecto a la idea de seguir con, no sé, otras invitaciones, otras colaboraciones que tienen planteado. Sí, digamos, las actividades ahora estamos muy enfocados en estos proyectos que tenemos ahorita, pero sí, sin duda alguna estamos siempre muy atentos a posibles colaboraciones. Y justamente hay tanto que podemos aprender porque hay muchas historias muy compartidas. O sea, yo, por ejemplo, que ahorita estoy en Sao Paulo y leyendo bastante sobre la forma en que se da la urbanización de esta supermetrópolis es la historia del manejo humano del agua en esta zona, que facilita una posibilidad hidroeléctrica que le da energía a industrias, pero también entonces le da también las bases para una ciudad crecer de esta forma tan voraz como ha acontecido aquí. Y esa es la historia muy, muy reflejada que vemos en Colombia también. La historia del río Bogotá es la historia de la primera planta hidroeléctrica instalada en Colombia que potencia el crecimiento del capital y también de las industrias en las zonas aledañas. Entonces, encontrar esos vasos comunicantes bajo proyectos colaborativos o invitaciones o cómo ocupamos espacios. Siempre estamos, digamos, muy, muy interesados en generar esos intercambios, porque los ríos de este continente han sido, pues, como también en el mundo, en su mayoría muy, muy intervenidos, ¿no? Rectificados, canalizados, embaulados, escondidos, olvidados y contaminados. Entonces, ¿de qué maneras creativas los artistas y otros investigadores están volcando la mirada hacia esos cuerpos de agua? Es muy interesante. Entonces, creo que hay mucha potencia en poder seguir, digamos, intercambiando como comunidades, bien en la región de América Latina o bien afuera también, ¿no? O sea, la historia hidráulica es una historia global, ¿no? De tecnologías que no pertenecen a una región específica, sino justamente van apareciendo en diferentes digamos, cronogramas o ritmos históricos en diferentes zonas, pero digamos, forman parte de una historia muy global de la intervención humana en los territorios. Así que no, las puertas nunca están cerradas, digamos, a colaboraciones internacionales. Y hablando de esas problemáticas y de cómo se van modificando también esos territorios, algo que es alarmante bueno, para el mundo, pero para el continente es lo que está pasando en Venezuela, en el sur, con el arco minero, por ejemplo, y con todas estas explotaciones irregulares y arbitrarias, cómo también eso puede incidir o ya está afectando el ecosistema en esa zona, que es compartido con un territorio que es compartido también con la desembocadura de los ríos, el río Orinoco, ya a lo que podía ser hacia Colombia y hacia Brasil. Entonces, bueno, es como que, sobre todo cuando se habla de agua, es bastante, es riesgoso en el sentido de cómo puede afectar y modificar también bueno, otras aguas, otros territorios, otras maneras de ver, otros discursos. Entonces, bueno, es muy interesante lo que están haciendo y tener como el ojo puesto en una forma amplia, ¿no? Para también hacer visible estas situaciones y de qué forma
pensarlas. ¿Tienen un comentario final ya para ir cerrando? Yo creo que invitar a todos a unirse a la plataforma digital de Entre Ríos, a hacer relaciones con los proyectos, a conectarse con nosotros, ver qué acontece en esos espacios. Son espacios abiertos, son espacios de experimentación. Entonces, un público activo es justamente lo que queremos fomentar, ¿no? Invitar a la gente a estar presente y compartir y activarse. Y yo creo que digo, ahorita hablabas de un ejemplo, ¿no? Sobre una problemática de agua, ¿no? Yo creo que es levantar una piedra y aparece uno y otro y otro, y es la historia del planeta, la historia de la modernidad, y pienso que vale mucho la pena no solo invitarlos a participar de esta comunidad y venir a las pláticas, sino hacer como dice Lisa, estos ejercicios en casa, ¿no? O sea, en casa en el sentido de no por la nostalgia del cuerpo de agua que ya no está o que está entubado, sino por las problemáticas reales, ¿no? Por las conectadas con nuestra vida diaria, ¿no? Y la sustentabilidad de nuestras vidas, ¿no? Y Lisa, creo que en algún momento, hablando del trabajo de Genieta, me dijo algo así como pues ojalá alguien cuando vea un río, recuerde que el río se ahoga, o que el río llora, o a esa equivalencia, ¿no? No me queda más que agradecerles, de verdad, a Emilio Chapela, que lo tengo aquí mirando en cámara, a Diego Chocano y por supuesto a Lisa Blackmore por estos minutos, por este espacio para hablar de el proyecto que se llama Entre Ríos. Lo pueden encontrar en la página web entre-rios.net. Y allí también está desplegada la información de la exposición, de live streams, y también en la página de Art Exchange, creo, si no me corrigen, donde también está como parte de la información con respecto a también lo que va a pasar en la Universidad de Sex. Y bueno, como dijo Emilio, próximamente en el Museo del Chopo. O sea que esto sigue su curso, y bueno, próximamente entonces nos veremos. De verdad, muchas gracias, y entonces nos encontraremos en Entre Ríos. Gracias, Liliana. Muchas gracias. Muchas gracias. Y de esta manera nos despedimos dándole las gracias a Lisa, Emilio y Diego por su tiempo en esta conversación. Y gracias a ustedes por escucharnos. Recuerden que pueden suscribirse a nuestros boletines en nuestro sitio web tráficovisual.com. Hasta pronto.